rural mayors, teachers, judges, anyone associated with government was targeted. The government responded, attacking those suspected of working with the rebels. Innocent people were caught in the middle as the conflict spread to towns and cities. By 2000, President Fujimori had all but defeated the Shining Path. But the authoritarian methods he had used against the rebels were no longer acceptable. Then a series of political scandals forced him to resign and flee the country. In 2001, a new government looks into corruption and human rights abuses by previous regimes. A Commission of Truth and Reconciliation is established to examine the 20-year trauma. Of the 12 commission members, 11 have spent their entire lives in the capital, Lima. Their proceedings are in Spanish. Only one of them speaks Quechua, the language of the Andean people who suffered most. They knew that their composition would not satisfy everyone. They knew that most of them came from Lima, that most of them are regarded in Peruvian society as white or as people from the local elite. They knew that they represented universities and a group of people that is highly educated. And in the first contacts they had with victims, they could experience some kind of distrust. Sí. ¿Qué confianza puede tener la población en esta Comisión de la Verdad si no lo conocen los pobladores? Y quisiera que me responda en quechua, por favor. A mí, como peruano, me enseñaron castellano. No hablo quechua y por eso no dejo de ser peruano. Y al no hablar quechua, no me hace tampoco, de ninguna manera, una persona que no tiene total respeto sobre otras culturas. Y creo que así como usted ha sido tan amable de hablarme en mi idioma, igual a las personas que hablan quechua tendrán que hablar en su idioma. Presidente Dr. Salomón Lerner, rector de la Universidad Católica. For the victims, the very presence of Lima's elites in their midst, listening respectfully to them, is a novelty. They want to hear about financial compensation, but they are wary of the Commission's intentions and resistant to notions of reconciliation. Y es alarmante y desesperante a veces tener que escuchar esa palabra, esa palabrita, reconciliación. ¿Podrán los miembros de la Comisión de la Verdad en algún momento, es decir, sentarlos a los monstruos que victimaron a nuestros seres queridos, con nosotros, que somos los familiares, y decir de repente, señora Doris, en este caso, tal fulano es responsable de la muerte de su esposo, él lo mató, él le atravesó el fal por la boca y una serie de cosas más, y usted tiene que reconciliarse con el Señor? Entonces yo me pregunto, el monstruo, la bestia, se sentará con el ser humano, con la señora Doris Kaki, y podrá llegar a una reconciliación. El corazón de la Comisión de la Verdad está en cada una de estas sedes, porque desde ahí es que se va a recoger la información directa de las víctimas de la violencia. Y se va a recoger con el apoyo de las organizaciones, asociaciones y los especialistas de las zonas de esa sede. Chay Pachacuna Carja, agazamiento, tortura, asesinato. Sin manera justifica, ya está chumana ya zanjacho, mana nunca chaykuna alcanzan facho justiciata. But the real explanation for this campaign of discrediting was that they did not want this commission to investigate on their past deeds. I bring you today a message of solidarity from the President of the South African Truth and Reconciliation Commission, Archbishop Desmond Tutu. Les traigo un mensaje de salud y solidaridad. We had studied the experience of other commissions, and we saw videos
of the South African Commission and the Nigerian Commission. The public hearing had only one protagonist, the victim who was testifying. Gracias. Mas baka mas kung kumanjaya ti ko ka makita kita man hewan pampapisarwan balawan wanjay gitarwara bawaita makilan chay nantam chay 15 días kama puriran ilukahina hinap ini wawai apa chimuasca kay papelita chanta kay testigo Cortilo kumantan kay papelita chanita pachimuasca inanispa mamacita kay okupin kachkani abogado tay mas kay bulakita mas kay kinusurukuwayos chay mi kay último recuerdo un kay papelita ejército mantornos. ¿Cómo habrá muerto mi mamá? Ella no se merecía eso. ¿Por qué? ¿Qué éramos nosotros para merecernos esto? No, señores, ojalá que se haga justicia. Les ruego a todos que yo quiero ver por lo menos los huesos de mi madre, enterrarla. ¿Qué confianza puede tener la población en esta comisión de la verdad si no lo conocen los pobladores? Y quisiera que me respondan en quechua, por favor. Bien, muy buenas noches con todo el público que nos sigue a través de la plataforma de transmisión en vivo en Facebook del Grupo Polemos, Investigaciones en Teoría Crítica. El día de hoy tenemos una entrevista junto a dos grandes invitados que, bueno, en un momento vamos a presentar. Esta entrevista lleva como título La Comisión de la Verdad y Reconciliación en cuestión. ¿Cuánta verdad nos contó la comisión? Bueno, ¿cuánta verdad nos contó la CBR, ¿no? Esta comisión que actualmente ya tiene 20 años. Y esta pequeña entrevista, bueno, también está coorganizada junto al Grupo Acontecimiento, Teoría y Crítica Literaria. Esta noche en la mesa me acompaña la compañera Gloria Vargas y nuestros ponentes Silvio Rendón y Marc Cox. El día de hoy nos complace presentar este evento para indagar sobre la verdad de una etapa de nuestra historia tan dolorosa pero a la vez histórica, en la que consideramos que todos los hechos en cualquier ámbito de la realidad concreta tienen que ser abordados de manera multilateral y con objetividad, pues solo así se podrá conocer lo que sucedió, los hechos verdaderos y no la verdad de quienes detentan el poder o de quienes ganaron una guerra. Encontrar las cifras reales de víctimas, saber quiénes son los perpetradores principales de los crímenes, forma parte no solo de una verdad histórica, sino de una tarea pendiente en nuestra sociedad, para con quienes participaron, vivieron y sufrieron aquellos años. Le doy la palabra a mi compañera para que pueda presentar a los invitados. Muy buenas tardes. De parte del Grupo Acontecimiento y del Grupo Polemos, agradecemos la presencia de Silvio y Marc Cox, así como del público asistente. Bueno, yo voy a hacer la presentación. Bueno, el doctor Silvio Rendón es investigador independiente que reside en Filadelfia, Pensilvania. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York. Previamente obtuvo una maestría en Filosofía en la Universidad de Nueva York y una licenciatura en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor asistente en la Universidad Pompeu Fabra ITAM y Stony Brook University. Y también nos acompaña Marc Cox. Es profesor universitario de estudios latinoamericanos en Presbytery College. Ha publicado varios libros y artículos sobre la literatura peruana contemporánea, especialmente sobre el periodo del conflicto armado de los años 80 y 90. No sé si
los doctores aquí nos podrían dar algún comentario o quisieran hacer alguna mención antes de empezar. ¿No? Entonces, empezamos. Creo que Sergio, empiezas. Sí, muchas gracias, Gloria. Precisamente para comenzar con este pequeño conversatorio, entrevista, me parece que es bastante importante resaltar tal vez la coyuntura que estamos pasando. La CBR actualmente está siendo citada como fuente incuestionable en muchos medios de comunicación. Se resalta mucho estas cifras, pero no se está viendo el tema de fondo, que es la manera en cómo ha sido estimada toda esa cantidad de hechos. Y precisamente para eso hoy estamos aquí. Estamos para problematizar en torno a este informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y en ese sentido, la primera pregunta que nos gustaría plantear es hacia Silvio Rendón, en torno a cuándo y cómo comenzaron a escucharse voces críticas que cuestionaban el informe final de la CBR, ¿no? Ya, como se mencionó al principio, esta tiene ya casi 20 años de ser publicada y, bueno, una postura, una mirada crítica como la que él ha manifestado, me parece, no sé si se ha replicado también en otras investigaciones, ¿no? Así que, bueno, esa sería la primera pregunta para comenzar. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Porque estoy con el audífono. Bueno, me cambié. Ya, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me parece que estos debates son cruciales. Me parece que es importante que a nivel de la sociedad se discuta, se debata, se continúe investigando sobre todo. ¿Sí? No es que aquí se estableció la verdad en el 2003 y eso ya quedó. Esto sigue, es un proceso. Y quisiera responder la pregunta directamente, para empezar. Los cuestionamientos vinieron desde el primer momento, desde antes. Aparte de los cuestionamientos de la derecha, que rechazó la idea, que rechazó los resultados, el informe desde el día 1, los cuestionamientos, digamos, más serios, por decirlo de alguna manera, vinieron desde el primer día. Y aquí cabe mencionar a Raúl Wiener, el periodista, economista, investigador Raúl Wiener, que cuestionó, y ahí están sus escritos, ahí están sus justificaciones, ahí están, en fin, ¿no? Es más, en el blog que publico he sacado varias de las intervenciones que hizo Raúl Wiener al respecto. Están ahí compiladas para que no se pierdan. Porque mucho de este debate se hizo en listas de Yahoo, ¿sí? No habían, en fin, en esa época, en 2003, lo que habían son estas listas de internet. La gente debatía por correos electrónicos, en fin, y estas listas eran como temporales. Entonces, este material ha quedado preservado, bueno, a través de la gente que ha tratado de, en fin, guardarlos en algún lugar. Entonces, eso está protegido, se guarda, y fue desde el día 1, fue un cuestionamiento primero a los números y al enfoque de la CBR, ¿sí? Al discurso que emergía de la CBR. Y hubo un particular debate en una lista de economía, de macroeconomía, donde se debatió las cifras en sí de la CBR. Entonces ahí participaron además de Raúl Wiener, Hugo Ñopo, otros economistas. En esa época yo no estaba en el tema. Entonces desde ahí es que se viene debatiendo este tema y esto fue como respondido por los autores de la estimación estadística de la CBR, pero mucho menos por los, digamos, por los comisionados, en fin, ¿no? Este debate se dio más a nivel de directores ejecutivos, ¿sí? Que tenían responsabilidad operativa en la CBR. Entonces, esa sería mi respuesta concreta a tu pregunta. Y ya en plan conversacional, digamos, yo te podría decir que algo cuestionable es la misma idea de una comisión de la verdad. Toda comisión investigadora investiga la verdad. No se investiga otra cosa, investiga la verdad. ¿Sí? Es un nombre un poquito pomposo, un poco orwelliano, Ministerio de la Verdad, ¿sabes? Es un poquito así pretencioso llamarlo a esto una comisión de la verdad, ¿sí?
Obviamente que hay un cuerpo teórico que se refiere a esto, que es la idea de la justicia transicional. En una época donde hubo dictaduras, apartheid, y no se podía saber la verdad porque pues, no había pues, libertad de prensa o habían hechos ocultos, era necesaria una comisión que lo investigue. Y, en fin, después de un tiempo de sus resultados. ¿Sí? Entonces va ligado con ese concepto. Pero en el Perú, digamos, el proceso fue muy particular, porque no es que hubo una dictadura militar como, digamos, hubo en Chile, en Argentina. El fujimorismo fue un proceso que tiene sus particularidades y la mayor parte de las atrocidades se cometieron en lo que podríamos llamar democracia, durante el gobierno de Belaúnde y de Alan García. Entonces hay mucho de especial en el caso peruano. Pero yo lo dejaría ahí para seguir conversando. Puedes continuar, Gloria. Bueno, mi pregunta va dirigida a Marcox. Nosotros, bueno, en el campo de literatura conocemos a Hildebrando Pérez Huaranca. Justamente la pregunta va, ¿cómo así, o sea, sabemos que es acusado de haber sido parte de lo que pasó en Lucanamarca? Esa pregunta va, ¿cómo así te interesaste en llegar más en torno a la acusación que se le hizo de participar y contra el escritor Hildebrando Pérez Huaranca? Iba a hacer mi tesis doctoral sobre Manuel Escorza. Y luego comencé a enterarme de la guerra en el Perú y me pregunté si había escritores que habían escrito sobre eso. Entonces uno de los primeros libros que encontré fue de Pérez Huaranca. Y también leí que era uno de los 5 ideólogos principales de Sendero. Entonces me parecía muy interesante. Fui a Lima por primera vez en el año 90 y encontré más obras sobre la guerra y poco a poco me caí hasta completamente en la narrativa sobre la guerra. Y hace como 30 años que trabajo en eso. Entonces siempre aparecía la pregunta de Pérez Huaranca, porque sus amigos, sus familiares decían que no sería capaz de haber matado salvajemente a tantas personas en Lucanamarca. Y entonces me interesaba. Entonces decidí, bueno, voy a la Defensoría para ver qué detalles tienen y cómo fue capaz de esa bajeza, ¿no? Y lo que encontré es que no hay ninguna prueba que estuviera ese día, que hay una entrevista con un hombre que no estuvo el día de la masacre, y en eso se basa la acusación. Además, hay un maestro en Lucanamarca que también la Comisión de la Verdad acusa de haber estado en la masacre, y fue a juicio y salió absuelto. Entonces, cuando me enteré de eso en la Defensoría de todo eso, comencé a investigar más de lo que había en la República, caretas aquí, allá, y encontré muchísimos errores. Unos quizás por flojera, unos por incompetencia y otros no sé por qué. Entonces me llamó la atención y decidí publicar el libro. Y una cosa que también bueno, es que este fin de semana, hace 9 años que publico el libro, entonces tuve que volver a leerlo para ver qué había escrito. Y me volvieron todas las memorias de cómo la gente repetía errores o mentiras, y eso se convierte en su propia historia. El que para Pérez Huaranca, en cada caso hay 2 o 3 posibles versiones de muchas cosas que hizo. Y otra cosa que me desanimó bastante es que yo pensaba que al escribir y publicar el libro, que la gente de derechos humanos, ¿no?,
saldría para ver, bueno, no hay pruebas o vamos a buscar o algo así. Y más que nada hubo un silencio casi completo. Quería hacer una cita con el director de la Defensoría, no, me dijo que estaba ocupado por 2 meses o algo así. Y hasta, creo que estaba en el video, Eduardo González, que citaron, que apareció algo de mi libro en La Razón, ¿no? El periódico. Y él puso este comentario. Dice, cito, bueno, Mark, me imagino que te vas dando cuenta al leer los comentarios y el uso de que se hace de esta noticia, de que tu investigación solo sirve para echarle leña a la hoguera con que la derecha más fascista del continente destruye el legado de la CBR. Felicitaciones. Fin de cita. Entonces me di cuenta que hay tantos intereses en conflicto que hay gente que gana la vida con los derechos humanos, entonces para atacar la Comisión de la Verdad. Muchos errores que mostraron donde estaba la mamá Angélica. Y en esa primera reunión no tenían un intérprete. Entonces, de los comisionados, solo uno podría entenderla y nadie más. Entonces, hubo bastantes problemas. Creo que el informe tiene bastante valor, pero hay bastantes errores también. Sí, creo que se menciona en alguna parte que leí investigando sobre el tema, que es el informe más que nada busca más de testimonios que en un conteo de datos o algo así. Pero sí, o sea, es una gran baja que no haya habido personas que puedan ayudar a interpretar para interpretar las lenguas o para poder escribir, digamos o tomar los mejores aportes que se tengan en ese momento. Le paso a... Sí, me parece que esto que acaba de mencionar ahora último, Mark, también tiene relación con una publicación que también ha hecho Silvio y que también critica este aspecto casi de élite academicista que ha tenido esta Comisión de la Verdad al no contemplar el aspecto del idioma para comunicarse con estas comunidades que en realidad son las que más han sido afectadas por la época de violencia. Y en relación también a los cuestionamientos que había mencionado Silvio por parte de la derecha y la izquierda, en qué sector, ¿no? En qué postura política se hace hincapié en esta crítica, ¿no? Hacia la Comisión de la Verdad y su falta de relación con la realidad, ¿no? Con la realidad que tenían estos pueblos, sus idiomas y ese diálogo que no llegaba a conectar, ¿no? Bueno, ¿sí puedo? Sí, ok. Mira, a ver, lo que uno diga sobre la Comisión de la Verdad, obviamente, y todo lo que diga cualquier investigador, puede ser aprovechado por alguien. Si tú criticas a la Comisión de la Verdad, va a ser aprovechado por la derecha. O al menos fue. Ya no tanto ahora. Ya ha bajado mucho. ¿Ya? Pero hubo una época en que efectivamente uno decía algo y te rebotaban en el correo, en La Razón, etcétera, ¿no? Y eso reforzaba el discurso de la gente que había trabajado en la CBR, sus funcionarios, en fin, y mucha gente muy aguerrida que defendía, pues, en fin, te acusaba de derechista, ¿no? Y te descalificaba, ¿no? Defendían, pues, hasta la última coma de lo que se decía ahí, aparentemente. Entonces, efectivamente, lo que le pasó a Marc, a mí también me ha pasado, ¿sí? Que me han acusado de que mi trabajo, pues, ha sido, digamos, aprovechado, no solamente aprovechado, sino ya directamente que uno se presta al juego de la derecha y todo esto, cuando uno está buscando, pues, ir más allá, investigar más, es lo normal. Pero ha habido una actitud muy cerrada de la gente que estuvo en la CBR, efectivamente, sus funcionarios, sus operadores, sus dirigentes altos y medios, ¿no? Y por otro lado, que nos conocemos, a ver, se supone que es una comisión que iba a resolver, que iba a proponer algo sobre el país y tenía un discurso sobre la exclusión, las injusticias históricas. Pero si tú te vas a ver
pues la composición de la CBR reproduce la misma exclusión, el mismo centralismo que critica. ¿Por qué? Porque sus integrantes vienen, pues, fundamentalmente de la Universidad Católica, alguna gente de San Marcos, nucleada alrededor de algunos profesores, ligados a algunas ONGs. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, es la procedencia. ¿Sí? Algunos sectores, digamos, pero básicamente proceden de ahí. ¿Y qué será? Pues un porcentaje muy alto de la gente que trabajó en la Comisión de la Verdad viene de la Universidad Católica o de ciertos segmentos de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Que tenían como profesores a Carlos Iván de Gregori, en fin, a todo el sector ONGista, ¿ya? Y esa es la verdad, no estoy diciendo nada, digamos, que sea extraño. Por eso es que no hablaban quechua, pues. Era Bernales, era Carlos Tapia, era Carlos Iván de Gregori, Carlos Tapia, gente que además había estado en la Izquierda Unida y se había opuesto a Sendero. Ni siquiera toda la Izquierda Unida, sino un sector, el sector, digamos, más socialdemócrata, ¿sí? Menos radicalizado, que ya tenían la bronca con Sendero, y esa bronca después la proyectan en la CBR, y tampoco son autocríticos con ellos mismos, porque alguna gente de izquierda también quería hacer lo que hizo Sendero y el MRTA, pero nunca lo van a decir, por más que ellos mismos saben, ¿de acuerdo? Entonces, como que era una verdad a medias, no era una verdad autocrítica, ¿no? Se les pedía a los otros lo que ellos no eran capaces de dar, ¿sí? Porque te pones a pensar, pues varios de los operadores de la CBR eran altos dirigentes también de los partidos de izquierda, ¿sí? Y obviamente pues sabían de lo que se trataba, habían chocado, habían polemizado, no era, digamos, gente ajena. Entonces, obviamente pues esa gente no iban a hablar quechua, obviamente tenían como un discurso que procede, el discurso de la CBR pues no nace del aire, nace de la producción intelectual de las ciencias sociales hasta ese momento. ¿Y cuál es la producción intelectual que hay? Bueno, pues la de Carlos Iván de Gregori, Carlos Tapia, ¿sí? La de Henri Fabre, ¿sí? Toda la gente que está ligada pues, a este sector de ONGs de ciertas universidades, obviamente. Y claro, el informe pues, es una yuxtaposición de reportes de mucha gente, además, que no tienen necesariamente una coherencia, una hilvanación, y ni tampoco necesariamente el discurso de la CBR emerge de los testimonios que recolectan, porque no había ni tiempo para eso. Los testimonios se graban, se recolectan y sirven como una especie de catarsis a las víctimas que sueltan, cuentan lo suyo, son escuchados, ¿sí? Pero no necesariamente con ese material se hace algo. No necesariamente. En algunos casos sí, otros no. ¿Sí? Hay testimonios emblemáticos que sí, sirven y se ven así, pero no es que emerge necesariamente después de los testimonios. ¿Ya? Y ni tampoco, algunos eran consultorías también, como notablemente yo lo sigo repitiendo. El caso de la batalla por Puno era de un libro que había salido publicado como artículo años antes. Y se repite, es un refrito, lo que se había dicho sobre la batalla por Puno. Y letra a letra después sale publicado, coma a coma. Y una cosa irregular, ¿no? Y luego lo mismo la parte de Villa Salvador, igualito, es un informe que ya había salido publicado antes. Se contrata a alguien, se le paga por una consultoría y ya, pues eso. Y así masivamente, ¿sí? Obviamente que eso genera malestar, genera descontento y obviamente que ofrece cuestionamientos sobre la seriedad con que se ha trabajado, ¿sí? Y yo con el tiempo me he vuelto mucho más crítico de cómo se han hecho las cosas, porque se han hecho mal y estas cosas nadie las ha querido decir. Y la gente que ha querido decirlo, porque hubo intentos, como que al final se ha visto desanimada, porque, digamos, la gente, pues, de la CBR como que algún poder tiene en el medio local, el medio intelectual, el medio de ONGs, y una persona, pues, que estudia, pues, ciencias sociales no quiere cerrarse las puertas. Ahí lo dejo, para seguir conversando. Sí, gracias. Puedes continuar. Con respecto a cuáles fueron los vicios que se presentaron en todo el caso de Gilebrando, ¿crees que son fidedignos? Bueno, déjame comentar algo antes, que también un desafío para la comisión era que muchas personas no querían hablar de lo que pasó, ¿no? Los senderistas, los militares, los policías. Entonces hay muchas historias que no han salido con la Comisión de la Verdad. Y también se puede cuestionar las motivaciones de unas personas que hicieron sus testimonios. Entonces
es algo bien complejo, bien sucio para juntar todo eso. Y en cuanto a, y si pueden poner un enlace, que yo tengo un libro que pueden descargar gratis sobre el caso. Y que, bueno, Guzmán murió y leyendo los comentarios sobre él, ¿no? El que se esperaba, ¿no? Los que decían que era una maravilla, otros que, ¿no? Era, ¿no? El diablo. Y ya salen unos que critican a él y a la torre, y va a ser interesante lo que sale después de su muerte sobre eso. Pero a ver, se me perdió un poco el... Ok. Y entonces, cuando... Ok, mi libro es algo, un enfoque en algo muy pequeño. Pero, ahora capté, es que en los comentarios casi todos comentan que Lucana Marca y Tarata. Y Lucana Marca fue uno de los juicios en el megaproceso. Entonces, supuestamente, de tantos volúmenes de la Comisión de la Verdad, el caso de Lucana Marca sería un enfoque bastante importante porque fue a juicio y todo. Pero mirando cómo habían trabajado, había, ¿no?, los apuntes de testimonios con varias personas, y he visto que hacen muchos cambios. Y que una cosa que he visto, y no sé si es por toda la comisión o no, pero es que hay una persona que dice algo en la versión final, dice muchas personas, muchos testigos, muchas fuentes. Y en eso caemos primero con Pérez Boranca, porque hay dos párrafos que muchas personas citan, y dice que muchos testimonios, muchos testigos, y uno que lo identifica y todo, pero han redactado eso tanto, porque en una de las citas dice que Pérez Boranca estaba en Lucanamarca y usaba pasamontañas, y era narigón también. Entonces, ¿cómo puedes ver la nariz grande, supuestamente, detrás de una pasamontañas? Y bastantes problemas, porque al fin y al cabo, hay una persona que dice que, bueno, que dice que Pérez Blanca fue el líder de la masacre de Bucaramanga. Y ese hombre no estuvo el día de la masacre. Entonces, en base a eso, hacen su acusación de Pérez Blanca. Todos los otros testimonios que hay es de segunda o tercera mano, ¿no? He oído que, alguien dice que, etc. No hay ningún testigo que he visto, ¿no?, directo, que dice que él estuvo ese día. Entonces, si miras en el libro, hago paso por paso, es que sacan unos testimonios, y el testigo que cita la CBR, en los dos párrafos es el mismo hombre hablando sobre fechas diferentes. Y entonces, ¿no?, es que es un hombre que no estuvo, y a raíz de eso critican a Pérez Blanca. No digo que era un santo ni nada de eso, pero hay que tener pruebas si van a hacer un informe sobre la verdad, y van a tener un juicio. Y un caso, bueno, similar, que puedo hablar de eso en el próximo segmento, que es casi igual. Una pregunta.
¿Y por qué sería importante que Pérez Guaranja hubiera liderado la masacre de Cundinamarca? Porque es tan importante. ¿Qué crees, Marca? ¿Hay algún... ¿Es una creencia? ¿Por qué tiene esa convicción tan fuerte? ¿Qué implicación hay? No sé, que solo tengo especulaciones. De que Pérez Blanca trabajaba en la Universidad San Cristóbal de La Manga con De Gregore y con Tapia y creo que con otros. No se conocían. Y no sé si puede decir que era algo personal o no, o quizás querían tener una persona conocida para echarle la culpa. La verdad es que no sé, y hay muchas personas que saben muchísimo más que yo. Yo soy gringo, vine desde Estados Unidos a Perú y he hablado con varias personas y he hecho investigaciones, pero yo no conocía a él y a otras personas. Entonces ya que me han dicho que Roberto Reyes Tarazona, quien era miembro del grupo Narración, va a sacar un libro sobre narración y incluir algo de Pérez Blanca. Hay varias personas que dicen que tienen fragmentos de una novela que ha hecho. Entonces hay muchas personas que saben, pero a la misma vez que muchas personas tienen miedo. Cuando yo publiqué el libro sobre Pérez Blanca, parte de mi familia política tenía miedo, pensaban que quizás me iban a despedir de mi trabajo en Estados Unidos. ¿No? Entonces, es otro aspecto. Yo quisiera continuar respecto a lo que han mencionado. Silvio ya ha mencionado pues que la comisión en realidad ha tenido una falta de objetividad y me parece que eso es evidente dado también ahora que se está ampliando ese conflicto de intereses, ¿no?, entre distintas ONGs, en fin. Y ahora con lo que se ha mencionado también respecto a lo de Huaranca, y no sé si también él ha podido encontrar cómo estas rivalidades, ¿no?, entre comunidades o personales han podido influenciar también en las declaraciones sobre este periodo de violencia, ¿no? Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, a ver, es difícil, ¿no? Es difícil porque se tendría que conocer mucho más y efectivamente, como ha dicho Marca, la gente no habla, ¿no?, sobre estos temas. No estamos listos. Además, ¿cómo se va a hablar si es un tema vigente todavía, de alguna manera? Porque los medios sigue habiendo criminalización. Entonces la gente pues no se explaya porque no está contando algo del pasado, sino que te expones a que te pase algo. Pierdas su trabajo, en fin, te hagan un file del pasado, ¿no? Si por ahí, mira, a ver, si se establece que Hildebrando Pérez Guaranja es culpable, fíjate lo que pasa con el ministro Maraví, ¿no? Es el sobrino, o sea, es el yerno de una persona que, fíjese la atrocidad que cometió. Ah, ya, no puede ser ministro, por esa razón. Aparte de, en fin, lo que se pueda decir de él. Pero ya el parentesco te perjudica, ¿no? Ya lo han culpabilizado, ¿sí?, en base a una dudosa acusación, con pruebas, pues, así muy cuestionables, ¿sí? Entonces, claro, es muy difícil hablar de estos temas porque, de alguna manera, el terruqueo ha mantenido un estado de miedo y de fragilidad, ¿ya? Porque uno habla y se quema, se expone, ¿sí? Pasa eso. Entonces la gente pues obviamente pues no cae en eso y evita mencionar estos temas del pasado, salvo
para pagar una suerte de tributo, haciendo condenas, haciendo desmarques, ¿sí? Y prácticamente, si no repites el discurso de la derecha, pues eres terrorista también. Si lo alteras un poquito, no, tienes que decirlo a su manera, ¿sí? Tienes que, si dices insurgencia, no, a lo mejor eres terrorista tú, porque tienes que decir terrorismo. Ahora tienes que decir sanguinario también. Además, por más que rechaces, no basta que rechaces, tienes que usar los términos que se te ponen, ¿sí? Los sectores de la derecha van ganando un poco, bueno, no van ganando, en realidad van perdiendo, pero van imponiendo sus términos ideológicos en la lógica macartista, ¿sí? Y claro, ya no puedes hablar pues, de ciertos temas, ¿no? Si tú hablas, pues, ideas más o menos marxistas, pues, ahí vas, ¿no? Te das cuenta, te terruquean. Entonces, eso genera, pues, un ambiente viciado, un ambiente donde no hay libertad, está muy condicionado y, bueno, pues uno también se corta de decir estas cosas, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de la Comisión de la Verdad, ¿no? Como comentaba, ¿no? Esto viene, pues, de un discurso que viene de las ciencias sociales. Y viene básicamente cuando ya pues acaba Fujimori, acaba el gobierno de Fujimori, y si tú ves el discurso de la Comisión de la Verdad se centra en el rechazo al fujimorismo, más que en la exposición de atrocidades durante el gobierno de Belaúnde y el de García, ¿sí? Entonces, claro, no es que pues una dictadura como la de Pinochet que empieza, termina, es una dictadura militar todo el tiempo, no. Aquí hay un periodo, digamos, que es el de Belaúnde García y luego viene Fujimori. Y el discurso que hace la CBR, incluso lo ves más claramente en los videos de la CBR que han sacado, ¿sí? La colección de material fílmico que ellos han publicado, se puede ver este fujimoricentrismo, ¿sí? Es más, la Comisión de la Verdad haya responsabilidad personal en Fujimori, pero solamente política en Belaúnde y en García, ¿sí? Una diferencia, ¿sí? De trato. Entonces sí que ahí hay un tema, sí que ahí hay una cierta, digamos, disposición, porque cuando acaba pues el fujimorismo hay una especie de transición, ¿sí? Fujimori se escapa, hay una necesidad de juzgarlo, etc. En cambio Alan García vuelve al Perú, triunfante en esa misma época, y vuelve libre de polvo y paja. Más aún, el comisionado de la CBR, Salomón Lerner, lo apoya prácticamente en las elecciones del 2006 contra Humala, a pesar de todas las acusaciones que tenía. Y ahí eso te viene un poco que, claro, el informe de la CBR es un informe gigante, tiene cuántos tomos, y siempre te pueden decir, mira tal página en tal tomo donde condenamos a García, condenamos la masacre de los penales. Siempre te pueden decir eso. No lo has leído, porque en tal tomo, en tal página, ahí se dijo tal cosa. Pero políticamente Alan García salió impune, quedó impune de este tema, de todas las atrocidades que se cometieron durante su gobierno, y Belaúnde también, ¿sí? Entonces, eso, el sentido de justicia, como que no se ven muy servidos cuando uno ve este tipo de cosas. Fujimori sí, pero no los otros. Entonces, sí que hubo ahí, pues, un gran sesgo, ¿sí? Una gran, en fin, contribuyó a la impunidad en el Perú. Y contribuyó a la CBR al discurso terruquero que estamos viendo ahora. Sí, a lo mejor no fue la intención de alguno de sus comisionados, pero eso ha sido lo que ha resultado. Y más aún con el tema numérico, el tema de las cifras, que podemos hablar posteriormente. Lo dejo ahí por ahora. No, Gloria, si me permites, quisiera que Silvia, antes de pasar la palabra a Marc, pudiera ahondar, bueno, brevemente o ser puntual en cuanto a el método de estimación, ese método de captura y recaptura que bueno, se hace mención también en bastantes artículos suyos, ¿no? Me parece que es un punto que él ha cuestionado mucho, también ha podido incluso hasta refutarlo, me parece, y bueno, hay bastantes personas del público que en ese momento quieren que eso se precise, ¿no? Bueno, a ver, encantado. Mira, la CBR recogió datos y heredó datos de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Y básicamente lo que ocurrió es que los datos de la Defensoría, como los datos de las ONGs, daban masivamente como mayor perpetrador al Estado. Cuando viene la CBR, encuentra otra cosa. Y en los datos recogidos por la CBR, los datos propiamente recogidos por la CBR, de 2001 al 2003, encuentra que el principal perpetrador
es Sendero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Y la cifra total, digamos, es 11.600, ¿sí? Víctimas a manos del Estado y 9.200 a manos de Sendero. Pero luego ellos hacen una selección de datos que rebajan esto y para el Estado quedan 9.500 y para Sendero quedan 9.000. Empate casi. Y luego van a hacer una proyección estadística en la cual Sendero, los datos de Sendero pasan de 9.000 a 31.000 y los del Estado pasan de 9.500 a 20.500. O sea, los datos de Sendero se multiplican por 3, más que por 3, y los datos del Estado solamente por 2. Ese es el procedimiento, eso es lo que ellos hacen. ¿Sí? Y ahora el método de captura-recaptura es un método que se basa en las intersecciones de fuentes, en los cruces. Se podría hablar de esto, pero yo no lo voy a hacer. Más bien lo que yo sí quisiera decir es que cuando ellos vinieron con este método, bueno, pues como es un tema estadístico que poca gente conocía, como quedó en las alturas, quedó lejos de la comprensión de mucha gente, del entendimiento. ¿Sí? Quedó como un tema muy sofisticado, etcétera, ¿sí? Y al final, estas estimaciones se las pueden hacer en Excel. No es que sean tan complicadas. Y ahí están, se pueden hacer. Yo he publicado incluso los códigos en Stata que se puede utilizar y se puede hacer, digamos, más accesiblemente. ¿Sí? Pero se voltearon las responsabilidades. Y dígase lo que se diga, quién mató más, quién es el principal perpetrador, sí importa. Porque base a los números se construyen discursos. ¿No? Si no, no se hubieran dado ese trabajo. ¿Sí? Entonces, de datos originales, donde el principal perpetrador es el Estado, a través de una proyección estadística se voltea y se encuentra que el principal perpetrador es Sendero Luminoso. ¿Sí? No hay 30.000 víctimas reportadas, como se dice, como se sigue diciendo. Esas son estimaciones. ¿Sí? Y puedo hablar después un poco más sobre cómo ha sido la historia, cómo ha sido el proceso de esto, cuál ha sido mi debate con los autores. Ellos finalmente me respondieron, yo les respondí. En fin, publicado un paper después de muchos años de intentarlo y podemos hablar de eso si quieres, pero te lo resumo así, que el principal tema, sí, las estadísticas sí importan, no es que solamente el tema es cualitativo. Sí, para el discurso de la CBR era muy importante que el principal perpetrador fuera Sendero Luminoso. Y es una piedra esencial, una piedra fundante en el discurso, ¿sí? En la narrativa que hace la CBR, que hacen los medios, de lo que pasó en la guerra insurgente contra insurgente en el Perú. Ahí lo dejamos. ¿Sí? Bien, yo puedes continuar. Bueno, continuando con las preguntas, no sé si podría también, Marco, si has investigado por de repente sobre las responsabilidades en la guerra, ya que se dice que fue Sendero el principal autor de las muertes. No sé si por ahí nos podrías dar una opinión sobre eso, del tema. Ok, primero un comentario para lo que dijo Silvio. Y yo vi varios estimados de cuántas personas murieron en Bucaramanga. Entonces, en los 9 tomos de la CBR, dijeron 67 veces, 67 muertos, 69 y 80 en varios lugares, ¿no? Y bueno, con un documento tan grande es difícil ser uniforme. En Guzmán, en la entrevista del siglo, dijo que habían muerto 80 personas. Un grupo militar, ADCOT, dijo 40. Un general, José Orlando Valdivia Dueñas, dijo 105. Y Desco dijo 80. Entonces estamos hablando de tantos datos y tantos números, pero nunca va a ser una cosa súper precisa. Pero dicho eso, también que se puede criticar quienes conformaban la Comisión de la Verdad, sus conclusiones, sus intereses y todo eso. Pero es una cosa sumamente difícil. Y bueno, antes hablé de
un testigo sobre Pérez Blanca que dijo que él estaba el día de la masacre. El mismo hombre dijo que un maestro en Bucaramanga había participado en la masacre. Entonces, eso aparece en la Comisión de la Verdad. Pero, cuando llegó al juicio, los jueces descartaron el testimonio porque había un testigo, supuestamente, el hombre que no estaba en Bucaramanga el día de la masacre. Y él había dicho cosas falsas como que el maestro había huido después de la masacre. Y 2 días después, él aparece en fotos cuando el general Noel había ido a visitar Bucaramanga. Y también dijo otras cosas. Y entonces, ¿dónde dice? Que la Sala Suprema, que fue primero el mega proceso, luego la Sala Suprema. Y de su informe dice, la Sala Suprema considera que no existen pruebas suficientes que enerven la presunción de inocencia del encausado Misaico de Baná. Entonces, la Comisión de la Verdad usa testimonios de un hombre que no estuvo y un hombre va a un juicio y está suelto. Pérez Blanca nunca tuvo su juicio porque supuestamente murió en el 85, no se sabe exactamente. Entonces, otra vez que no estoy tratando de hacerle santo a Pérez Blanca ni nada de eso, pero para un caso tan importante es que han cometido muchísimos errores y se pregunta por qué. Sería interesante ver quién había escrito o publicado el informe sobre Bucaramanga, ¿no? Como mencionó Silvio antes, en Puno y en Villa Salvador, y cuáles eran las motivaciones. No, sí, es interesante porque como mencionas, es un mismo testigo que participa, que está escrito en 2 partes del testimonio, aparte, ¿cómo se llama? No se sabe exactamente cuántas personas fallecieron, qué distintos puntos de vista. Aparte de estos 2, ¿tuviste conocimiento de más casos similares donde haya errores en la evidencia o en los datos que se presentan? Y realmente no. Es que fue una cosa personal más que nada, porque conozco a su hermano Julián Pérez, quien es un gran escritor, ha escrito mucho sobre, ¿no?, muchas novelas y cuentos sobre eso. Conocí a su hermana, ¿no? Y cuando me contaba cosas que le había pasado, a la familia y todo, lloraba, que lo sentí, ¿no?, como algo personal. Entonces hice eso, pero no he estudiado toda la Comisión de la Verdad, que me interesan las cosas desde una perspectiva literaria, ¿no? Por ejemplo, para mí sería interesante ver un poco qué dicen sobre Edith Lagos o otros, pero en cuanto a todo, no es mi área. ¿Puedo comentar algo? Sobre Lucanamarca. En realidad en Lucanamarca no hubo solamente una masacre. Hubo 2 o más. ¿Sí? Y la masacre senderista de Lucanamarca empieza por una masacre previa que ocurre de una persona llamada Oligario Uritomay. Él dirige una columna y a él lo captura, era un dirigente senderista. Y parece que la comunidad de Lucanamarca era una comunidad que estaba más influida que por Sendero por los paramilitares. Trabajaban con el ejército. Entonces,
ellos van y capturan a dirigentes senderistas y los matan y los torturan en la plaza de armas. A la madre de Olegario Coritumay también la matan, y al padre a machetazos, y a un profesor y a varios senderistas. Y la masacre de Lucanamarca ocurre como venganza por estas masacres de senderistas. Es decir, hay pues un contexto que no es unilateral solamente, no es que Sendero vino y mató a los pobladores cruelmente, sí lo hizo, claro que sí, es condenable. Y decir esto pues no se contrapone a decir lo otro también, que hubo una masacre alentada por el Estado, por los militares, de senderistas. Si tú capturas a un enemigo, lo tienes que capturar y tienes que llevarlo a juzgarlo. No lo puedes matar, no lo puedes torturar a machetazos. A la mamá de este dirigente senderista. No puedes hacer eso es ilegal y está mal. Claro, en una zona como Lucanamarca, alejada del centro de Lima, ¿sí? Y en este contexto suena pues a estar soñando, decir que se aplique la ley, pero es lo que se tiene que hacer. Y no se hizo, ¿sí? Y lo que simplemente yo quisiera decir que todas estas masacres son condenables, ¿sí? Se tiene que condenar las masacres de Lucanamarca, no la masacre, ¿sí? Y esto a veces se olvida muy fácilmente. Y sobre el de Brando Pérez, yo también quería comentar algo, que alguna vez en el blog encontré que una página decía que Hildebrando Pérez Guaranja estaba en París y dirigía un comité de solidaridad de Sendero en París. La publiqué ahí y salió rebotado en La República, en fin. Porque, claro, pero era una fuente un poco dudosa. Era una revista que se llama EIR, que se llama Reporte de Inteligencia, de un personaje de ultraderecha de los Estados Unidos que se llama Lyndon LaRouche. ¿Sí? Entonces yo lo publiqué, bueno, porque lo quise compartir, lo que había encontrado, y bueno, y por ahí, bueno, se volvió a hablar de Pérez Guaranja, en el suplemento de La República, no me acuerdo en qué año ya fue esto. No queda claro cuál fue el destino de Pérez Guaranja. Que yo sepa, no hay una muerte oficial, como no hay una muerte oficial de Julio César Mesich. Hay, sí, indicios que habría sido capturado, tan temprano como en el año 83, y muerto directamente, torturado por la Marina y muerto, pero no se sabe oficialmente. Bueno, comentando de eso, es que yo vi esa revista que era de un grupo extremista en Estados Unidos que la verdad es que no se tomaba tanto en serio y había bastantes errores. Y mirando especialmente los primeros años, es que hay un poeta sanmarquino, Hildebrando Pérez Grande, y también Hildebrando Pérez Guaranja. Entonces, cuando estaban juntos, hablaban de grande y pequeño. Pero Hildebrando Pérez Grande estuvo en Francia y publicaba, pero a veces ponía Pérez nada más. Entonces, eso llevaba a confusión. Y también encontré un foro entre militares y había un líder senderista que tenía el nombre de guerra de Casele. Entonces confundían Casele con Pérez Guaranja. Entonces creo que un militar dijo algo que era Hildebrando Bellido Casele Guaranja o algo así, una combinación. Entonces es muy difícil y también cuando hablan de seudónimos, es que un seudónimo no tienes uno y ya, ¿no? Es que depende de la reunión, y eso es entre militares, policías, y senderistas y todos, ¿no? Por seguridad. Entonces, para pensar que todo el mundo iba con solo un seudónimo es un poco ingenuo. Entonces, los primeros años, especialmente de la guerra, muy pocas personas sabían qué pasaba. Y por eso hay tanta confusión. Y, ¿no? Pero Guaranja era uno de varios, pero bueno, en eso me quedo.
Bueno, sí, existe un documental sobre el tema, sobre la masacre de Luna Catamarca, donde el hermano Legario pide justicia. Y creo que el tema también se trata más, un poco más expuesto en un libro del hermano de Hildebrando, Julián Pérez Boranca, Retablo. Continuando con las preguntas para Marcox, ¿por qué motivos la CBR y otros se habrían empecinado en acusar a Hildebrando? ¿Por qué crees? Y pese a la falta de evidencia, ¿consideras que la CBR como un informe al CBR como un informe purificador, al igual que el informe de Uchuracay? Bueno, es que la verdad es que no sé exactamente cuáles eran o son las motivaciones de la Comisión de la Verdad. En mi libro que me comuniqué una vez con Carlos Iván de Gregori, le preguntó y respondió algo como es un caso complicado, ¿no? Y luego, lamentablemente, falleció. Y yo justo estaba esperando para que pasara esta pandemia de COVID para comunicarme con Carlos Tapia. Y él también se fue. Entonces, para saber el por qué, cuáles eran las motivaciones, yo no sé, quizás alguien sabe, pero una cosa que ya aprendí del libro y cuando miro es que hay muchas versiones de casi todo. Por ejemplo, Pérez Boranca, unos que dicen que se alejaba del liderazgo de Sendero a finales de los años 70. En 78 fue a China para enseñar y volvió en octubre de 80. Y unos dicen que eso no es como se porta un líder de una revolución. Entonces hay diferentes interpretaciones de eso. Y bueno, él fue arrestado en enero de 82 y había alojado a 2 personas acusadas de senderistas. Y hay unos documentos que un juez había dicho que debían liberar a Pérez Boranca, pero por unos demoras que no fue liberado y estaba el día del ataque a la prisión, al CRAS. Y bueno, las personas que no huyeron de la cárcel, los que estaban en el hospital, todos fueron matados por la Guardia Republicana. Entonces, unas personas pueden decir que él huyó para salvar su vida, otros dicen que ya era parte de ellos. Y he oído que varias versiones que era un líder muy importante, otras versiones que ya que se había alejado de Sendero, que ya era como simpatizante, no militante, y no subió muy alto en el rango de los mandos. Otros que creen que era el jefe de todo. Entonces, hay muchas cosas en cuanto a eso que nunca vamos a saber, pero volviendo a la Comisión de la Verdad, es que es importante por ¿no? Un poco de información, pero no es la historia total, no es la verdad completa. Y en cuanto al informe como Uchurajay, tampoco sé porque admito que no he leído los 9 tomos, ¿no? Que leo partes aquí y allá porque mi área es sobre que escriben sobre la guerra, y para mí más interesante cómo definen el país, cómo señalan futuros diferentes.
Sí, le puedo continuar. Bien, gracias, Marco. Silvia, antes de pasar a, bueno, a las preguntas que ya se le han hecho a Mark, habías mencionado que tuviste un diálogo, me parece, con quienes habían encargado del informe para cerciorarte acerca de las estimaciones. Así que no sé con qué de los 4 personajes que han pertenecido a esa comisión, con quienes has podido dialogar, ¿no? Como Bol, Asher, Sulmon o Manrique. Bueno, a ver, fue todo un proceso. Yo empecé a ver los números. Primero conseguí los datos, fue todo un tema. En realidad, por un momento estuvieron en línea, se podía bajar los datos, pero luego uno de los dirigentes, uno de los funcionarios de CBR me pasó un CD-ROM y ya tuve los datos. Entonces ahí empecé a trabajar con los datos y fue como evolucionando, digamos, fue aprendiendo también, ya, porque es una técnica muy particular que utilizan ellos, ¿sí? Muy conocida en ciertos ambientes, pero no tanto en otros. ¿Ya? Y yo fui un poco metiéndome, y yo también fui tratando de publicar, fui sacando varias versiones, ya, no solamente criticando lo que ellos hicieron, sino tratando de hacer algo alternativo, hasta que finalmente lo hice. Y ahí empezó todo un camino por tratar de publicarlo en una revista académica, hasta que finalmente ocurrió hace un par de años, hace 2 años, si no me equivoco, salió finalmente publicado este trabajo, y ellos ahí me respondieron, ya directamente, ¿no? Paul, Enrique, todos ellos, Sulmón, ahí me respondieron porque, claro, como parte de la revista les dan la oportunidad a ellos, le mandan el trabajo y les dan la oportunidad que ellos respondan. Y luego, bueno, me tocó responder. Entonces ahí se pudo dar, porque antes hubo un diálogo con alguno de ellos, ¿no? En particular con Manrique Valier, a través de blogs, a través de comentarios en páginas, ¿sí? Muy ásperas las discusiones, muy ásperas, ¿sí? Muy descalificadoras. ¿Ya? Entonces, como que difícil, ¿no? Porque ya, pues, no, nosotros sí sabemos, tú no sabes nada, una cosa así, una descalificación permanente, ¿no? Y bueno, finalmente, pues no, tuvieron que responder. El mismo Bol tuvo que ser parte de esta respuesta, ¿no? Y a ver, ¿qué pasa, ¿no? con todo esto, ¿no? Para decirlo brevemente, es un método de estimación que se basa en intersecciones de fuentes. Hacen listas de personas y la lista tiene que estar en la fuente 1 y en la fuente 2 y tiene que haber cruces, tiene que haber intersecciones. Entonces, cuanto más intersecciones hay, más procede la estimación. Y es así como se puede proyectar un número total de una muestra. Pero ¿qué pasa? Que para Sendero Luminoso hay pocas intersecciones. ¿Por qué? Porque las ONGs de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, documentaron muy pocas muertes a manos de Sendero Luminoso. Prácticamente toda la documentación sobre Sendero Luminoso es de una fuente, que es la CBR. Una fuente nomás. En cambio, para el Estado sí estaba como surtidito, en 3 fuentes. Entonces, para el Estado se puede hacer una proyección con precisión, pero no así para Sendero. Ese era el problema que tuvieron que enfrentar. Salvo algunas regiones, salvo algunas zonas. Entonces, yo lo que hice fue hacer la proyección para esas zonas, donde se podía hacer. Y a partir de ahí hacer la proyección para todo el país. Y ahí vino la discusión, pues, que no se puede, etc. Y al final ellos no pudieron defender lo que ellos hicieron. Nunca defendieron lo que hicieron. Más bien hicieron una nueva estimación. Y le sumaron más datos del MIMDES. ¿Qué pasa? Que con el tiempo y a través del proceso de reparaciones habían juntado más datos de víctimas, había más registros de víctimas. Y a las víctimas le preguntan, ¿quién es el perpetrador, Sendero o el Estado? Si tú dices Sendero, allá, aquí está su reparación. Si usted dice el Estado, un momentito, usted está acusando al Estado. Entonces, la gente, ¿a quién declara como victimario después de un conflicto? Al bando perdedor, pues. Es lógico. ¿Ya? Y claro, ahí viene toda la discusión, ¿no? Si, en fin, ¿no? ¿Cómo se va? Pero no fue pues una muestra estadística, porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo, ¿sí? Y también, claro, viene el incentivo de la reparación. Entonces ahora, básicamente, ya de los datos ampliados, se llegaron a ampliar la información, y bueno, la gran parte, pues, de victimarios, ¿no? Son Sendero, ya no es el Estado. Pero eso es así, corresponde a la verdad. Vamos a ver.
¿sí? Es cuestionable, es cuestionable. No es automáticamente claro que eso tenga que ser así, porque ya después de un conflicto, después de una guerra, hay incentivos para, en fin, no necesariamente declarar aquello que es. La gente está en otra lógica. En el mismo documental que ustedes han presentado, la gente está en la lógica de las reparaciones. La gente es pobre, tiene una casa, quiere estudiar, ¿ya? Tiene algún proyectito, quiere, en fin, está en otra. Lo pasado, la gente no es que se olvide, pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Ya? Entonces sí que hay un tema. Y además el Estado peruano a todo esto nunca se ha disculpado, nunca ha pedido perdón por las muertes. Sendero obviamente que tampoco, pero el Estado peruano tampoco. No lo ha hecho por las muertes, no lo ha hecho por las esterilizaciones forzadas, no lo han hecho por nada. ¿Ya? Entonces sí que hay un tema ahí. Cuando un Estado comete una aberración, hay las disculpas. ¿Y por qué es importante las disculpas públicas? Por un tema de dignidad humana, para que se sepa que esto fue injusto. Y el Estado tiene conciencia, por más que no tiene un sol, no tiene un centavo. Es importante que la gente tenga una recuperación de la dignidad. ¿Sí? Entonces, por ahí, digamos, hay muchos problemas y eso impide una transición a una etapa de posguerra. ¿Sí? Después de una guerra viene, claro, hay un conflicto, una guerra, pero la guerra tiene un fin también, ¿no? Con Chile, bueno, Perú se negó a ceder territorios y estuvimos en guerra por 2 o 3 años más, porque nos aferramos a no perder. Pero finalmente, bueno, pues, vino pues el Tratado de Ancón y con Chile se tiene una relación y con Ecuador las guerras llegan a su fin. Francia, Alemania, Estados Unidos con Japón, guerras cruentas, donde se hicieron atrocidades, ¿sí? Pero en el Perú, entre compatriotas, no se puede, al contrario, te dicen que ellos no son tus compatriotas, ellos son otra cosa. Yo me pongo la camiseta nacional y los otros no existen. Lo dijo el almirante Montoya, nos consideramos que no son peruanos, ¿sí? Eso impide pues que haya un bufón, pasar otra cosa en el país. Las heridas siguen ahí, sigue ahí todo, y sigue ahí en la conflictividad, no se pasa a otra cosa. ¿Sí? Ese es un tema. No se ha llegado a dar este paso, este cambio de chip social, de que hay otras prioridades. Aquí sí hubo esto, hubo una masacre en Lucanamarca, hubo otra masacre, se cometieron atrocidades, hubo Tarata, y todo eso es condenable, pero aquí queremos otro país. ¿Sí? Entonces, esa sería mi respuesta ampliada a tu pregunta. Bien, gracias. Si puedo... paso. Sí, Marco, continuar. Bueno, es que también es que hablé un poco antes de Sendero, después de 92, ya se formó, ¿no? Los que seguían a Guzmán, y luego los de Proseguir, y luego los de Quispe Palomino creo. Entonces hay mucha diversidad entre ellos, igual entre los militares y los policías. Y bueno, mi suegro es militar, que era uno de los fundadores de la escuela de comandos. Entonces vive en la Villa Militar en Chorrillos. Entonces he tenido un poco de conversaciones con algunas personas. Una vez nos invitaron a una fiesta y un oficial de Ayacucho comenzó a cantarnos unos huaynos. Y luego dijo, voy a cantar esto para mis compañeros, Florertama. Casi me caí de la silla. Entonces escuchaba, ¿no? Y en vez de decir, cuando los hinches entran en la plaza, dice, cuando los terrucos, ¿no? Entonces, hay personas que agarran cosas que están afiliadas con un lado u otro. Y, por ejemplo, hay 2 novelas una que recién salió de Carlos Enrique Freire, sobre la guerra en el Brain. Y bueno, no he tenido tiempo de encontrarla, pero debe ser interesante. Hay otra novela no publicada todavía, pero por un ex militar, y es sobre el Ayuchano, quien era un oficial que
en la novela está basada en una persona verdadera que él, en vez de tener batallas contra el sendero, que iban con tranquilidad, con paz, hablaban con los senderistas, les decían, bueno, es que los dejamos salir si quieren o pueden venir con nosotros. Y el ayacuchano también era cristiano, entonces les hablaba de la Biblia. Entonces, en la novela, ese oficial convierte a muchos senderistas en cristianos que luchan por un país mejor. Entonces, no son diferentes grupos monolíticos, que hay bastante diversidad dentro de las instituciones. Entonces, eso también es bien difícil poner en un informe con todas las sutilezas, ¿no? Y también una cosa personal que primero fui a Perú por una semana en 90. En 92 volví por 2 meses. Entonces fue después del autogolpe de Fujimori y yo estaba en junio, julio, a partir de agosto. Entonces, la noche antes de nuestra boda, mi esposa y yo yo vivía en Miraflores en un apartamento y fuimos al centro y para recoger los aros, me refiero de la Unión. Cuando volvíamos, nos encontramos con un tipo que tenía pistola y disparaba y no sabíamos qué era y subimos al micro y volvimos a mi apartamento. Un poco después escuchamos una explosión grande y eso era la bomba de Tarata. Y yo estaba como 2 kilómetros de Tarata y sonó como si estuviera muy cerca. Y luego ese mismo día, el ejército había entrado en San Marcos, se había tomado control. Entonces, con esas 3 cosas, que lugares a donde había ido y todo, ya encontré un poco de miedo. No trato de comparar mi experiencia con la de muchas personas, porque solo estuve un poco de tiempo. Y luego nos casamos. Mi suegro es militar y ya se había jubilado, y un tío político era general de la FIP. Y habían encontrado su nombre en una lista de aniquilación de sendero. Entonces él siempre andaba con su pistola, ¿no? Y entonces tuvimos eso, y el día después de nuestra boda fue la masacre de La Cantuta. Entonces mi vida personal está metida entre todo eso, aunque admito que estoy lejos también, pero he tenido la fortuna de poder hablar con unos militares, unos policías y unos excombatientes de sendero para tener, porque después de 30 años, que si estoy en un congreso o algo así, a veces alguien aparece y me da un sobre con una novela o algo así, entonces he tenido la oportunidad de tener más información, pero para mí la Comisión de la Verdad, la guerra y todo es qué es el Perú y cuál será su futuro, porque fue un periodo horrible. Okay. Marcos, yo quería hacerte 2 preguntas más, aparte de las que ya se ha propuesto. No sé si... ¿Cómo? Te las voy a hacer. ¿Cómo visualizas en el campo literario la crítica a la CB y si consideras la producción artística como un acercamiento a la verdad? Sí, no he visto eso aparecer mucho en cuanto a
novelas y cuentos, pero bueno, ¿cómo se dice? Se dice que los que vencen en una guerra escriben la historia y los que pierden escriben novelas. Entonces, muchas de las novelas son, ¿no?, escritos por los que lucharon por Sendero o provincianos o que no tienen tanto acceso a modificar la historia. En cuanto a la Comisión de la Verdad, no he visto mucho, pero hay mucha crítica de la actitud del gobierno. Y en cuanto a la Comisión de la Verdad, cuando entró, también la actitud, que es un artículo interesante, se me pasa el nombre, pero dijo que cuando la Comisión de la Verdad fue, que Solomon Lerner dio un discurso que el Estado le había dado la autoridad a la Comisión de la Verdad para estudiar lo que había pasado. Y luego que ellos estaban en Ayacucho para darles la palabra a la gente de Ayacucho para que hablaran. Entonces, pensando en eso, ¿no?, es que ya hay dos pasos para que la gente hable de lo que les había pasado. Tiene que esperar para que el gobierno les diga, oh, ahora sí pueden hablar. Encima de eso, que tenían los problemas de quechua, de castellano, y también Solomon Lerner habló de los testimonios como un proceso de catarsis, que bueno, eso sí, pero creo que la gente más que catarsis quiere resolución, ¿no? Que salga la verdad. Okay. ¿Va a hacer otra pregunta, Gloria, o puedo continuar? Sí, puedes continuar. Ya, genial. Bien, Silvia había mencionado algo acerca de García, cómo, bueno, él a pesar de todo llegó campante a Perú y había tenido también incluso algún recibimiento aquí también particular. Pero más allá de eso, y hablando acerca, bueno, ya del papel de los presidentes dentro de la Comisión de la Verdad, si bien es cierto, el capítulo, digamos, que tiene mucho más acontecimiento de violencia es el fujimorismo, también hay un germen, ¿no?, que en realidad comienza con Belaúnde y que, digamos, de alguna manera, no sé si llega a tener repercusión que Paniagua también haya tenido en ese periodo de transición alguna jerarquía, ¿no?, como para haber reducido ese nivel de responsabilidad que Belaúnde tuvo en ese gobierno donde ya habían comenzado esos atentados en Perú, en provincias. Así que esa sería mi pregunta. Si la CBR ha disminuido la responsabilidad de Belaúnde. Sí, fue relativamente baja, pero igual, la gente de Acción Popular no aceptó reconocer la responsabilidad de Belaúnde. Les pareció muy fuerte, igual. ¿Sí? No aceptaron. ¿Sí? Hubo un cuestionamiento. En el caso de Alan García, el mismo día que salió el informe de la comisión, así, si tú ves los periódicos de la época, ni me acusa ni me imputa, dice Alan García. A mí esto no me acusa. Alan García sale, ya, en esa época. Recordemos, ¿no?, que cuando sale el informe, pues García estaba, pues, preparándose para nuevamente postular a la era de candidato. Entonces, para él era muy importante. Alan García fue invitado como testigo
a la Comisión de la Verdad. Él fue, dialogó, lo invitaban, él hablaba y se defendía. Y al final, bueno, de sus días él dijo esa frase, ¿no? Demuéstrenlo, imbéciles, ¿no? Pruébenmelo, ¿no? Y claro, él jugaba mucho pues a que tenía la técnica jurídica para defenderse. ¿Sí? Él iba, se presentaba hasta que ya no pudo hacerlo más y fue acorralado. ¿Sí? Y finalmente, bueno, pasó lo que se sabe. ¿Sí? Pero el informe de la Comisión de la Verdad no lo acusó. No lo acusó. ¿Ya? Él mismo se jactaría. Cuando usted concentra el poder, como hizo Fujimori, lo acusan a usted. En cambio, yo desconcentro el poder. Entonces no me pueden probar nada. Un poco que se jactaría, se burlaría, ¿ya?, de la justicia de esta manera. Y sí, pues, sus delitos prescribieron, no pasó nada. Y la Comisión de la Verdad no ayudó a nada a eso, ¿no? Y no solamente a este caso, esterilizaciones forzadas. Se suponía que iba a investigar la Comisión de la Verdad hasta el 2000. Y las esterilizaciones forzadas hubieran podido ser incluidas. Y después hubo gente que criticó que no incluyeran, pero no quisieron. La Comisión de la Verdad fue financiada por USAID, ¿sí? $1 millón con los cuales arrancaron, en parte por USAID. Y USAID había impulsado también las esterilizaciones, las campañas de planificación familiar durante el fujimorismo. Entonces, no, obviamente que había un conflicto ahí de intereses, ¿ya? Y fue una de las omisiones que también tuvo la Comisión de la Verdad. El tema numérico, las estimaciones fue hecha por consultores, financiadas, auspiciadas por ONGs internacionales, como el ICTJ, ¿ya?, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, que aportó, pues, en fin, ¿no?, con estos profesionales que vinieron a hacer, pues, la estimación. Entonces, sí, hay muchas historias ahí, pues, que en fin, sí se han dicho, todo eso se ha dicho, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo se sabe más, surgen nuevas investigaciones, surgen nuevas evidencias, surgen nuevos temperamentos también, y bueno, como que no, va a ser una verdad relativa, ¿no?, de su momento, del año 2003. Pero se va camino a construir una nueva verdad, digamos, lo cual es normal también. En ese sentido, bueno, una pregunta bastante general en torno a lo que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué carácter o qué rol político ha cumplido el informe final de la CBR para ti? Bueno, hasta ahora. Bueno, en otros países ya, después de los informes de las comisiones de la verdad, digamos, como que ha habido cierta normalización de la vida política de la gente, ¿sí? Como que ha habido cierto cambio, ¿sí? Y, por ejemplo, en Uruguay ha sido el presidente Mujica, que fue una persona que pagó condena por terrorismo, por insurgencia, por subversión, por banda armada. Dilma Rousseff, y otros casos en Argentina y en varios otros casos, ¿sí? Los procesos obviamente son diferentes, la historia son diferentes, pero en esos países no ha habido esta estigmatización que sigue habiendo en el Perú, como estamos viendo con el gobierno actual. Acusaciones, investigaciones, alguien publicó algo en Facebook y por eso ya no puede ser ministro, ya no puede ser autoridad. Se le recorta el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a ocupar cargos públicos. Son libertades, sin pruebas, con acusaciones. Alguien es investigado por algo y ya está, ya te arruinaron. Te recortan tu libertad. En otros países esto no ha ocurrido, ¿sí? Aquí Alan García ha hecho su vida normal. Ollanta Humala ha llegado a ser presidente, ¿sí? Y hoy decimos, llegó a ser primer ministro. Otras personas con acusaciones y con sospechas, muchos menores, no pueden ser ministros, no pueden ser directores, no pueden ser congresistas, no pueden ir a ciertas comisiones. Entonces, como que aquí algo faltó. La Comisión de la Verdad sí tuvo a militares como comisionados, pero el otro bando no lo tuvo, ¿no es cierto? Un bando estuvo ahí, fueron comisionados.
y es izquierdistas de cierto sector, pero como que no generó el acercamiento, ¿no? De decir, bueno, aquí hubo una guerra, queremos otra cosa. Tampoco la actitud de Sendero ha ayudado, porque Sendero nunca se ha autocriticado por nada, ¿no? Nunca ha habido una autocrítica, esto que hicimos está mal, esto no debió hacerse. Tampoco ha habido eso. Toda esta guerra que se hizo, pues un nuevo, en fin, hay como un borrón y cuenta nueva, de decir, bueno, ellos dicen amnistía general, ¿sí? Que se olvide esto y, bueno, no, tú tienes que decir, bueno, eso estuvo mal, aquí queremos otra cosa y nos comprometemos, pero claro, en el Perú la derecha no le basta con que tú digas eso estuvo mal, quieren que te derechices, digamos. Por ejemplo, si es válido, Valleú de Simón, digamos, si es válido y si es aceptado porque se derechizó. Pero si alguien así dijera, eso estuvo mal. Porque otra cosa, muchos de los perpetradores senderistas ya no existen. Están muertos, fueron encarcelados o no están. Quienes están por ahí, pues mucha gente que o son de la alta dirigencia o es gente que ha hecho cosas por ahí menores o tiene sospechas. ¿Sí? Entonces, o son los hijos de, los sobrinos de, la gente que, digamos, simpatiza con su legado, pero no es así que hayan ejecutado delitos, crímenes, atrocidades. Entonces, como que hay un problema para pasar a otra cosa. ¿Sí? Las guerras son cosas atroces, donde corre sangre y son cosas, pues, deplorables. Pero la posguerra es otra cosa. Es decir, ok, esto acaba y aquí vamos a cambiar de actitud. Los conflictos se procesan de otra manera. Hay una renuncia a la violencia. Y a decir otra cosa, bueno, en Perú cuesta mucho. Hay una agenda también de la derecha, porque si te arrunquean hasta, pues, quien está por medios pacíficos, simplemente por ser de izquierda. Entonces, como que viene bien a un discurso derechista, un discurso ultra conservador, todo este tema, ¿sí? Después de casi 3 décadas de la captura de Miguel Guzmán, seguimos con que Sendero está en Palacio, etcétera, ¿no? Y no es así, no es así, se puede ver que no es así. Entonces sí que hay una agenda que impide, ¿sí? Y lamentablemente el discurso de la Comisión de la Verdad pues no ha ayudado a eso. Es más, el discurso de la Comisión vuelve a ser invocado cada vez que se quiere terruquear. Sus cifras, sus discursos, lo que ellos han escrito y han dicho, lo que han propugnado. O sus continuadores, porque Salomón Lerner sigue en el IDEPUC, Instituto de Derechos Humanos de la PUC, y siguen escribiendo editoriales con discursos pues terruqueros, descalificadores, que pues no ayudan a decir vamos a pasar a otra cosa. Sí, quisiera hacer una última pregunta. Bueno, yo estudio historia del arte y sé mucho pues de cómo este discurso también está dentro del ámbito cultural, incluso pues en las instituciones como el lugar de la memoria, ¿no? Incluso ya hace unos meses dentro del Congreso, antes de que termine el periodo del anterior Congreso, se debatió una nueva ley sobre apología del terrorismo. Entonces, más allá de la CBR, están también instituciones del Estado que continúan de alguna manera censurando, ¿no?, esta otra cara que, bueno, en realidad también representa parte pues de nuestra historia, ¿no? Bien, ahora sí, Gloria, te doy la palabra. ¿Sí? No, usted, a Gloria. Pregunto. ¿Cuál es su punto de vista en relación al comentario en donde Salomón Lerner señala que la CBR no tocará lo político en su informe? Bueno, es que para mí la mejor definición que he oído de la política es que la política ocurre donde se hacen decisiones, ¿no? Entonces hay política en todo. Entonces no se puede evitar
la política. Y hablando un poco de lo que dijo Silvio, es que hay bastante autocensura y también censura. Por ejemplo, en la Casa de la Literatura, una vez iba a dar una presentación de un libro y ese día se les fue la luz, tuvieron que cancelarlo. Y el próximo día estaban bien. En otra ocasión, yo tenía una ponencia y tuve que cambiar un par de palabras. También en un congreso en Canadá que estaba patrocinado un poco por el gobierno, tuve que cambiar unas pocas palabras, ¿no? Que no me importa, ¿no? Pero yo también vivo fuera de Perú, entonces no me da tanto miedo porque ya tengo mi carrera y todo, entonces no pueden tener represalias. Bueno, que hablamos mucho de problemas en el Perú, pero cada país en el mundo tiene bastantes problemas. Y si hablamos de resolver lo que pasó en la guerra, miramos a Estados Unidos, que tuvo la esclavitud. Hicimos una constitución con la esclavitud, una guerra civil, y después de 130, 40 años, la gente sigue peleando por los blancos, los negros, las minorías y todo eso. Entonces, no es solo la guerra en el Perú. Pues ojalá que el mundo pueda mejorarse, pero no es una cosa única, ¿no? Y no, eso es todo. Sí, yo quisiera que Silvio también pueda comentar algo acerca de las palabras que mencionó Gloria sobre que Lerner diga que su labor no era política en la CBR. No, pues no. No es así, ¿no? O sea, de hecho, en el Perú, con la crisis de los partidos políticos, más se hace política fuera de ellos, a través de ONGs, a través de la prensa, a través de, en fin, ¿no? Obviamente que han hecho política, y política muy, muy menuda, porque apoyan a cada candidato, ¿no? O sea, cuando Humala postuló contra Alan García, parecía pues que el gran violador de derechos humanos fuera Humala y no García. Cuando uno ha sido presidente, el otro había sido capitán. Entonces, como que se presentó a Alan García como más potable en temas de derechos humanos que Ollanta Humala, porque había una conveniencia política. Cuando Humala se volteó fue al revés, ya volvió a ser aceptable. Y las mismas organizaciones que lo habían denunciado ocultaron su dossier, ¿no? Ocultaron su file porque, claro, lo estaban apoyando. Y ya se ha visto cómo se hace política a través pues, de ONGs que apoyan, llaman a firmar proclamas ciudadanas y todo esto. Entonces, sí, claro que se hace política partidaria, se apoya y mucho más eficientemente que desde alguna militancia política, mucho más vendidor, con financiamiento y sin estar pintando paredes como los militantes, ¿no? Porque se tiene más acceso a través de los medios que tienen, en fin, ¿no? Que se disponen, los recursos que tienen. Yo quería comentar un poco sobre el tema también de la literatura, ¿no? Y las expresiones culturales. Es llamativa en fin, la poca, digamos, después de toda esta guerra, ¿no? A mí me da la atención la relativamente poca y poco influyente producción que hay en temas artísticos, ¿no? Más que en la literatura, que no lo manejo el tema, son en las canciones. Yo mismo compuse un corrido sobre el tema de la guerra, en base a un cuento de Dante Castro, que se llamaba Ñaca y Pacha, que significa el tiempo del sufrimiento.
Cuento muy impresionante, por cierto. Y bueno, y tengo ahí en cartera otros proyectos más, musicales más, ¿no? Que es más amigable a lo que yo hago, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿no? Y creo que en general tiene que ver con el pensamiento de izquierda, como que, digamos, no se canta, ¿no? Como en otros países, ¿no? Siempre me llamó la atención por qué las canciones de izquierda eran extranjeras en el Perú, ¿no? Salvo algunas, Flor de Retama, en fin, ¿no? Una que otra, ¿no? Pero muchas de las canciones, y en fin, venía de afuera, de Chile, Argentina, ¿no? Mucho venía de por ahí, ¿no? Y me llamó la atención esto, no hay cantautores, uno que otro por ahí. Y no quiero faltarle el respeto a nadie que ha contribuido en el Perú, ¿sí? Pero, en fin, ¿no? ¿Quién es el Víctor Jara peruano? Entonces, como que, no sé, ¿no? La gente joven debería pensar en eso y debería animarse a crear, ¿no? A partir de ahora en adelante. La historia la vamos construyendo, la verdad la vamos construyendo a partir de lo que hacemos, lo que va avanzando, ¿sí? Otra gente, bueno, ya dio lo suyo, ¿no? Pero de aquí en adelante hay mucho que dar. Entonces, creo que sí hay, en fin, ¿no? Mucho que hacer a futuro en el país. Bien, vamos a cerrar con una pregunta para proponer, ¿no? Una pregunta que nos tiene que también, digamos, intentar esbozar un horizonte para esa problemática, en realidad que, como ya se ha mencionado, es en realidad una construcción, me parece, bastante constante, ¿no? Sería qué condiciones sociales y políticas deberían darse, ¿no? Para construir pues una propuesta alternativa o acercarnos realmente a la verdad sobre esa etapa de, como sí le mencioné, de conflicto insurgente contra insurgente, ¿no? ¿Qué propuesta alternativa, qué horizonte nosotros podemos marcar para que en realidad nosotros tengamos un panorama más claro, ¿no? La sociedad pueda tener hechos que se acerquen a lo que hemos vivido, ¿no? Esa etapa histórica. Bueno, creo que uno de los grandes problemas con la CBR es que construyó la idea de la víctima entre dos fuegos. La víctima, ¿no? Y la víctima también son los victimarios. Son los militares, son los policías, son los senderistas, son los emergentistas, son todos los que participan en la guerra. Ellos también tienen familias, ellos también han sido torturados, han sido muertos, han sido, en fin, han sufrido atrocidades, todos los sectores en conflicto, todos, absolutamente todos. Pero aquí se ha hablado pues incluso yo he criticado la curación que hace la CBR, ¿no? Yuyanapaj, en las fotos, que está basada en gente llorando, en fin, ¿no? Gente cargando ataúdes, ¿sí? Pero hay una problemática que abarca a todos los sectores en conflicto. ¿Mm? Y creo que tiene que haber una idea de integralidad, ¿ya? Aquí la CBR dijo, los que han alzado las armas contra el Estado no pueden ser considerados víctimas. Y por lo tanto no merecen reparaciones. Pero el tema no se agota en las reparaciones. Hay un tema más allá, ¿no? Y eso ahora pues es importante. Porque ahora, por ejemplo, tienes un ministro que tiene acusaciones, ¿sí? Ya, dice, no es un tema jurídico, dice, porque él es inocente hasta que le prueben culpable y prima la procesión. Es un tema político. Se separa lo político de lo jurídico. ¿Yo cómo sé que esas pruebas son reales? ¿Yo cómo puedo creer en esos atestados policiales en base a testigos que acusan? Testigos, esos testigos ya están muertos. No son testigos que acusan, son cosas escritas en un papel por el policía. ¿Y cómo habrá conseguido el testimonio de esa persona que acusó? Cuenta. En el caso del ministro Maraví, ministro de Trabajo. O por lo que escribió en Facebook, pues, el premier Guido Bellido. Ya no puede ser, es un tema político.
hay una descalificación permanente, mientras que otros, Lidia Vilches, acusada de ser comando Rodrigo Franco, que también cometió atrocidades, al parecer incluso contra los propios apristas, ministra. ¿Te das cuenta? El sentido de justicia no está bien. Ah, claro, los pecados de unos no hacen santos a los otros, pero aquí tiene que haber cierto balance, ¿sí? Tiene que haber cierto balance, en el Perú pues no lo ha habido, ¿sí? El ganador se lo llevó todo, ¿sí? Y yo no creo que eso ayude a pasar a otra etapa. No sé si hablar de reconciliación. Yo me acuerdo que cuando empezó Sendero Luminoso, los ministros belaundistas decían, deben abandonar las armas y participar en elecciones. Ese camino no es el correcto, son malos peruanos, deberían deponer las armas, rendirse y participar en las elecciones, a ver, pues, si es que la gente los apoya. ¿Y qué pasa? 40 años después quieren eso, pero no, ya no pueden ya, porque puede ser apología del terrorismo, porque, en fin, aquí hay terrorismo sin hacer terrorismo, sin una acción terrorista. ¿Te das cuenta? Por más que sea abandonado, por más que no se cometa, el pensamiento es terrorista. Es una legislación, por cierto, heredada de España, o copiada de España, para ETA. Pero apología del terrorismo es decir, qué bien que maten a alguien, y eso incita al crimen de otra persona. ¿Ya? No es decir, Sendero Luminoso tal o cual cosa que me parece bien, o decir a Emel Guzmán, qué pena que se murió. En el Perú, decir a Emel Guzmán, qué pena que se murió, podría ser considerado apología del terrorismo. Sentir pena por Emel Guzmán. ¿Ya? Es una tergiversación. En Estados Unidos no existiría una ley de apología del terrorismo porque atentaría contra la libertad de expresión. Mientras no se cometa ningún delito físico en Estados Unidos, es legal que alguien se manifieste. Ahí tienen las manifestaciones que hubo en época de Trump, de neonazis. Era legal. ¿Ya? Era legal. Uno puede discutir si eso está bien o está mal. En el Perú tenemos el modelo europeo, ¿sí? Pero también ya es un cerrar las puertas. Entonces, yo creo que eso de aquí al país le conviene o no le conviene. No, porque se utiliza para criminalizar propuestas de izquierda, que te ruquean. Y con eso solamente la derecha son peruanos, que votan de la comunidad nacional. Eso está mal, porque se pone la camiseta peruana y tú ya no tienes derecho a ser parte de este país. Eres un extranjero o veto a saber, un marciano, ¿sí? Por suscribir ideas de izquierda. Entonces, se presta a la injusticia, se presta a la criminalización. Está mal. Eso debe cambiar. Ya pasó la guerra y una posguerra. Creo que es un camino mejor y creo que eso nos va a llevar a una conversación un poco mejor entre ciudadanos peruanos. Bien, Marc, te doy la palabra para que también puedas intervenir acerca de la misma pregunta. Bueno, es que cuando pienso en la época actual, que soy un poco pesimista, porque hay muchas personas que ya tienen sus ideas sobre eso o aquello, pero creo que como siempre con la juventud va a mejorar un poco, ¿no? Los viejos al tumba, los jóvenes al trabajo. Y volviendo a mi país, es que hace 100 años hubo una masacre de negros en Tulsa, Oklahoma, y no se enseñaba en la historia ni nada, que casi nadie sabía que existía. Y hace un año o dos que ya ha salido para que más personas conozcan. Y ya hay un proceso, demasiado lento, ¿no? Pero hay un proceso de conocerse más la historia de Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Y también hay bastante oposición por parte de unos, ¿no? A veces me pregunto, ¿no? ¿Qué país tiene políticos más locos, ¿no? Quizás Estados Unidos porque tenemos Trump, ¿no? Pero entonces creo que
poco a poco va a mejorar un poco porque los jóvenes van a tener más información, van a poder mirar todo eso. Y bueno, ayer y hoy he estado mirando los comentarios en Facebook sobre Guzmán. Y Silvio puso como 2 párrafos breves, más o menos neutros, pero al toque, ¿no? Unos que decían que era un buen comentario, otros que no. Y creo que si hubiera puesto pues domingo, tendría más o menos la misma reacción de las mismas personas, porque hay bastante debate sin fondo. Y entonces mi esperanza es que los de mi generación podamos dejar un poco de información, un poco de estudios para que futuras generaciones puedan entender mejor. Y bueno, termino con eso. Bueno, ya para finalizar, no sé si Silvio Rendón pudiera dar un comentario final y después Marcos. Sí. Bueno, ya he dado mi comentario final. Creo que pensé que el comentario anterior era final. Coincido con Marc. Mi esperanza es en la juventud, en la gente que vea las cosas de manera un poquito diferente, con apertura. Sí, sí me parece importante manejar, leer, ¿no? Obviamente informarse de lo que dijo la CBR, pero creo que hay mucho campo para avanzar más allá de la propuesta que ellos hicieron. Marcos, ¿algo más que quisiera agregar? Bueno, solo para decir que hace unos años que comencé a tratar de tener más interacción con jóvenes, con universitarios, y he tenido el placer de conocer a personas de acontecimiento, de grupos en Ayacucho y otros lugares, y eso es lo que me anima, ¿no? Porque hay unas personas que ya, ¿no? Que viven de escándalo, como Beto Ortiz y otros, ¿no? Y ojalá que en el futuro vengan, ¿no? Mejores personas. Pues quisiera agradecerles a ustedes por tener este foro para hacer eso llegar a un público mayor, y seguimos al habla. Gracias. Agradecemos la participación de Silvio Rendón y Marc Cox. También de parte del Grupo Acontecimiento y el Grupo Polemos agradecemos la asistencia del público asistente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.